Hoy el Grupo Parlamentario Vox en Aragón le interpelamos por las medidas que su departamento ha aprobado de control sanitario en establecimientos y espectáculos públicos. Pero previamente creo necesario realizar una pequeña introducción. Yo creo que es conocido ya por todos que tras la petición de su Departamento de Sanidad al Tribunal Superior de Justicia de Aragón solicitando una autorización para implementar el pasaporte COVID, el Tribunal Superior de Justicia planteó una cuestión de inconstitucionalidad frente a la Ley Estatal de Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Los magistrados cuestionaron la constitucionalidad de la medida, al igual que cuando se presentó la orden para el confinamiento del municipio zaragozano de la Almunia de Doña Godina, una cuestión que fue admitida, por cierto, a trámite por el Tribunal Constitucional pendiente todavía de resolución. Por eso los jueces señalaron que la Sala no podía adelantarse a la resolución de este tribunal y, de este modo, el Tribunal Superior de Justicia cerraba la puerta a emplear para frenar la pandemia cualquier otra medida que limite los derechos fundamentales hasta que el Tribunal Constitucional resolviese. Sin embargo, pese a esta advertencia, con fecha 22 de octubre se ha publicado la Orden Sanitaria 1338/2021 de declaración del nivel de alerta sanitaria 1 y del levantamiento y modulación de restricciones aplicables en las provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza, en la que se establece y se habilita para que las actividades de ocio y de concurrencia social, así como en actividades específicas en espacios interiores, pueda requerirse el certificado COVID. Así, en dicha disposición, en su artículo 6º, se establece la posibilidad de que los responsables de los establecimientos, espectáculos o actividades podrán exigir a los asistentes a los mismos, al amparo del derecho de admisión, la acreditación de las siguientes circunstancias: haber recibido la pauta completa de vacunación COVID-19, habiendo transcurrido por lo menos 14 días desde la última dosis de ella, haberse recuperado de la infección por SARS-CoV-2 diagnosticada y encontrarse en periodo comprendido entre el día 11 y 180, ambos inclusive, después de su prueba diagnóstica positiva, o disponer de una prueba diagnóstica de infección activa negativa realizada por profesionales sanitarios en centros o establecimientos autorizados en las últimas 72 horas en el caso de una PCR o de 48 horas en el caso de un test rápido de antígenos. Se dispone asimismo que la exhibición de esta información solo podrá ser solicitada en el momento del acceso al establecimiento y que no se conservarán estos datos ni se crearán ficheros con ellos. Es decir, dejamos a criterio de un personal no cualificado, no sanitario, que puedan exigir a cualquier persona que exhiba sus datos, que son objeto de máxima protección según la Ley Orgánica de Protección de Datos, como son los datos médicos y sanitarios, así como cualquier otro que pueda vulnerar el derecho de privacidad. Señora consejera, ¿a usted le parece que, amparándose en el derecho de admisión, se puede denegar el acceso a un local a una persona porque se niega a facilitar sus datos íntimos, privados y confidenciales, con excusa del derecho de admisión? Mire, la Constitución española establece la base del derecho de admisión. En su artículo 14, los ciudadanos españoles son iguales ante la ley, disfrutando de todos los derechos de igual forma y sin discriminación de ningún tipo por razón de raza, sexo, religión, nacimiento, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social. El ejercicio del derecho de admisión no puede vulnerar este artículo constitucional. Por otro lado, la legislación actual establece que la extralimitación en el uso de ese derecho de admisión es responsabilidad del titular del establecimiento público o, en todo caso, del organizador del evento. Es decir, que si cualquier persona se siente agraviada o se piensa que se han extralimitado en las responsabilidades de control a ese acceso, pues puede, lógicamente, presentar una denuncia aludiendo a estas circunstancias en las cuales se han limitado sus derechos y sus derechos fundamentales. De nuevo, con esta medida, su departamento elude en su responsabilidad y la cargan sobre terceros. Usted, me imagino que luego en la interpelación alegará que existe un bien mayor, que es el de la protección de la salud. Pero mire, esto ya lo hemos escuchado de forma reiterada a lo largo de toda la pandemia
intentando justificar en base a esa protección de la salud verdaderas tropelías desde el punto de vista jurídico, verdaderas aberraciones jurídicas que el Tribunal Constitucional ya se ha encargado de calificar de inconstitucionales. Gracias a los recursos interpuestos por Vox, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el primer estado de alarma y la suspensión de la actividad parlamentaria durante el mismo. También se ha declarado inconstitucional el segundo estado de alarma al estimar el Tribunal, entre otras cuestiones, que no corresponde a las comunidades autónomas adoptar medidas restrictivas de los derechos fundamentales, lo conocido comúnmente como cogobernanza. También queremos recordar que la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares han tumbado la resolución del Gobierno balear que modifica el Plan Consolidado de Medidas de Prevención, Contención y Coordinación. Así ha sido en la misma línea y gracias también al recurso presentado por nuestro partido. Y a pesar de todo esto, a pesar de los numerosos pronunciamientos del Tribunal Constitucional calificando de inconstitucionales tales medidas, de los varapalos que se ha llevado el Gobierno de la Nación, señor Sánchez, y a pesar de las cautelas que les exigen desde el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, a pesar de todo eso, ustedes en su departamento dictan órdenes encaminadas a impulsar medidas que restringen nuevamente los derechos fundamentales de los aragoneses. La verdad es que, mire, señora consejera, yo creo que es muy desalentador que después de todo esto y después de todos estos meses que llevamos de pandemia no hayan aprendido nada respecto a lo que es la protección de los derechos fundamentales de los aragoneses. Y es verdaderamente grave que se muestren así de indiferentes y desvinculados de la legalidad vigente. Continuaré posteriormente. Gracias, señor Morón. Señora consejera. Señor Morón, hoy me interpela sobre la política general del Departamento de Sanidad en relación con las medidas de control sanitario en establecimientos y espectáculos públicos. En concreto, y para que nos entendamos, señor Morón, usted trae al Pleno de esta Cámara el posicionamiento de su partido político en general y en abstracto, contrario a las medidas de restricción dirigidas al control de la pandemia, tanto a las aprobadas por el Gobierno de Aragón como por las aprobadas por el Gobierno de España, que han sido siempre coherentes con los documentos debatidos y acordados en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Un posicionamiento muy sesgado el suyo, basado en la denuncia constante de restricción de libertades gratuitas por parte del Gobierno de turno, sin ofrecer ninguna alternativa ante una situación que amenazaba la vida y la salud a las personas. Comprenderá que al interpelar a una consejera de Sanidad, los motivos o razones que esgrima serán puramente sanitarios, de salvaguarda de la salud individual y colectiva, y no entre en disquisiciones o interpretaciones jurídicas que no corresponden ni por mi perfil profesional, ni por las competencias de mi departamento, ni siquiera por el escenario o el contexto elegido, el Parlamento Autonómico. Por tanto, esta interpelación no es otra cosa que el debate político sobre las medidas sanitarias en un contexto de pandemia. Y para que todo el mundo nos entienda y sepa de qué hablamos, voy a exponer la posición del Departamento en 3 ideas. ¿Cuáles son las competencias del Departamento de Sanidad? ¿Cuál es nuestro objetivo y a qué nos dedicamos? ¿Cómo debemos alcanzar estos objetivos? ¿Qué principios o valores rigen nuestras acciones y medidas? ¿Y cuál es el balance? ¿Cómo nos vemos respecto al resto de vecinos? ¿Hemos cumplido los objetivos? ¿Cómo lo hemos hecho? En cuanto al primer punto, sobre a qué nos dedicamos en el Departamento de Sanidad, ya le he adelantado que a la protección de la salud individual y colectiva. El Departamento de Sanidad tiene bien definidas sus competencias y obligaciones. Le daré 2 referencias de normas aprobadas aquí, en el Parlamento Autonómico, poco sospechosas de querer infringir derechos fundamentales. En primer lugar, la Ley de Salud de Aragón, aprobada en 2002, que le impone al Departamento de Sanidad, entre otras, las siguientes funciones: garantizar la salud pública de la población, la intervención epidemiológica frente a brotes epidémicos y situaciones de riesgo de transmisión de enfermedades. Estamos hablando del año 2002. E incluso dedica un capítulo a la intervención pública en relación con la salud individual y colectiva, donde habla de la asunción de medidas preventivas en aquellas actividades que puedan tener consecuencias negativas para la salud. Años después, en el 2014, gobernando el Partido Popular, se aprueba en este Pleno la Ley de Salud Pública de Aragón, cuyo objetivo es
orientar todas las actuaciones públicas hacia la prevención de la enfermedad y la protección y promoción de la salud de las personas, tanto en la esfera individual como en la colectiva. En resumen, no me mueve ni a mí, ni a mi equipo, ni al resto del Gobierno otro interés que el de atender a la salud de la ciudadanía y, en el caso que nos ocupa, salvaguardar, mitigar o limitar el efecto de la pandemia en la integridad de las personas. Segunda cuestión. ¿Cómo debemos desarrollar los objetivos del Departamento? Leo, artículo 3 de la Ley de Salud Pública titulado Principios Rectores, en los que se incluyen los principios de equidad, pertinencia, prevención, precaución y seguridad. En nuestra gestión global de la pandemia hemos trabajado siempre para anticiparnos a las situaciones con absoluta transparencia y hemos adoptado medidas proporcionadas a cada situación. Hemos valorado el equilibrio difícil entre las medidas sanitarias y su repercusión económica y social. Invito al señor Morón a consultar la página de DataCovid y observar el comportamiento de la curva de contagios en relación temporal con la aplicación de medidas restrictivas. No estarán tan mal justificadas a juzgar por sus efectos. En base a principios de proporcionalidad y pertinencia, desde el principio hemos utilizado determinadas medidas no farmacológicas con el fin de controlar la transmisión de la enfermedad, como es la reducción de la movilidad o la limitación de actividades, sobre todo aquellas donde las relaciones sociales son más intensas y se produce un mayor riesgo. Este es el caso de los establecimientos públicos y eventos, sobre los que entraré en detalle en el siguiente turno de palabra. Gracias. Gracias, señora Repollés. Señor Morón. Gracias, señor presidente. Mire, señor consejera, ha comentado que lo más importante, la primera función, la primera misión que tiene su departamento es la de proteger la salud de los aragoneses. Bueno, pero cumpliendo con la legalidad vigente y cumpliendo, sobre todo, con lo que fundamenta el Estado de Derecho, que es el respeto de los derechos fundamentales. Porque si no se respetan los derechos fundamentales, no hay Estado de Derecho, no hay democracia. Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de un despotismo. Estamos hablando de un despotismo, eso sí, ilustrado. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. No estamos hablando de un Estado democrático. Por lo tanto, las medidas que pueda tomar su departamento, como cualquier otro del Gobierno de Aragón, se tienen que basar siempre en el respeto a los derechos fundamentales. Y en ese sentido yo creo que lo malo no es equivocarse, lo malo es persistir en el error. Y vuelvo a insistir, después de todo lo que ha ocurrido, después de todas las sentencias del Constitucional, después de las cautelas que le ha pedido el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, estamos en la misma situación, en el mismo punto de partida. Ustedes se empeñan reiteradamente en tensionar la cuerda con el Poder Judicial. Mire, para Vox, el derecho a la libre elección de vacunarse o no es un derecho que no puede ser una simple declaración de intenciones. Tiene que ser un derecho efectivo y se tiene que garantizar. Y entonces, en base a esto, no se puede de ninguna manera impedir el acceso a un determinado lugar por el hecho de estar vacunado o no estar vacunado. Porque además usted sabe perfectamente, y todo el mundo yo creo que en esta Cámara sabemos perfectamente, porque lo hemos escuchado hasta la saciedad, que el hecho de estar vacunado no impide la transmisión de la enfermedad. Por lo tanto, un señor se le puede exigir un señor que está vacunado puede transmitir en ese local la enfermedad. Y una persona que a lo mejor no está vacunada, pues si no está enfermo, pues no la va a transmitir. Pero resulta que por el hecho de no estar vacunado le van a discriminar el acceso a ese local. O sea, es que además no se trata simplemente de una cuestión de preservar los derechos fundamentales, es que además esta medida no tiene ningún fundamento científico sólido para poderse aplicar. Además de que, como he insistido en la interpelación, pues tampoco se garantiza la protección y salvaguarda de los datos médicos de los asistentes a estos eventos,
que tienen que conservar o que conservan o que tienen que solicitar personal no cualificado y que no tienen ninguna relación con el campo de la medicina y que no van realmente a tratar ni desde el punto de vista médico a esas personas. Es decir, ni desde el punto de vista científico ni desde el punto de vista legal se sostienen estas medidas que ha adoptado su departamento. Por todas estas razones, esperamos que rectifique y que no sigan cometiendo los mismos errores que conllevan el atropello de derechos y libertades de los aragoneses, ya que esta medida, como le he explicado, supone claramente de facto una discriminación de las personas que han decidido no vacunarse. Muchas gracias.